Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta plática sazonada con la Biblia, claro. La roca inamovible es el tema en esta ocasión. La roca que no se mueve. Sabemos que cuando la palabra menciona roca, menciona Cristo, sus atributos, sus mandamientos, sus mandatos, todo lo que tiene que ver con la figura de Jesucristo. Es muy sencillo. ¿Tú confiarías en alguien, un proyecto a largo plazo, siendo que esa persona quizá se aleje de ti en algunos meses? No. Nadie se compromete con lo que no entiende. Y por lo tanto es importante saber que en la vida hay algo que sí es eterno, hay algo que no se mueve, hay algo que no es inconstante. Y ese algo no es algo, es alguien. Y es Jesucristo. La roca inamovible, ¿cómo vamos a tratar ese asunto? Muy bien. El cambio forma parte de la realidad del ser humano. El ser humano cambia. Simplemente mírate al espejo. No eres igual que ayer. Las personas cambian de aspecto, cambian de dieta, cambian de rutina, cambian de amistades, cambian de casa, cambian de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que en un momento de tu vida fue parte esencial, con el tiempo apenas lo vas a recordar vagamente. ¿Te acuerdas de tus amigos del kinder, de la primaria, de la secundaria, quizá uno que otro, prepa, universidad? Y sí, esos son más constantes, ¿verdad? Pero muy pocas cosas quedan contigo desde la niñez hasta el día de hoy, porque todo cambia. Todo cambio provoca crisis, y una crisis te hace cambiar. Pero el hecho de que los seres humanos cambien no es algo necesariamente malo. O sea, no todo cambio es malo. La mayoría son buenos. De hecho, la palabra de Dios enseña que es precisamente un enorme cambio el que tiene lugar en la vida de todos aquellos que fueron alcanzados por el Evangelio. Tú no eres el mismo como eras antes de Cristo. Él te tocó y te cambió. El cristiano genuino, el cristiano de a de veras, como decimos aquí en México, está siendo progresivamente transformado de gloria en gloria, de victoria en victoria. Día a día, deja de ser lo que un día fue para llegar a ser lo que nunca ha sido. Y eso va a producir cambios en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de vivir. Por eso, derivado de todo lo que estamos hablando, la condición del cristiano es otra. Para empezar, la condición del cristiano es otra. 2 de Corintios dice así, 2 de Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Derivado de todo eso, el deseo del cristiano también cambia, es otro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es más, la prioridad del cristiano también ha cambiado. Es otra la prioridad. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, derivado de todo eso que estamos hablando del cambio, la condición del cristiano es otra, el deseo del cristiano es otro, y la prioridad del cristiano también es otra. Todo cambia. Sin embargo, hay alguien que no está sujeto a cambios de ningún tipo, para nada y de ninguna manera. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Su amor hacia ti no cambia. Esto lo ubica, esto lo sitúa en una categoría única y de la que desprenden al menos 3 implicaciones importantes. Ya que Cristo no cambia, Él es la roca inamovible de los siglos,
hay tres implicaciones en esa afirmación. La primera es, sus atributos no cambian. No cambian. Los atributos son aquellas cualidades que hacen de algo lo que realmente es y no otra cosa. Es un atributo. Para que llegues a ser lo que eres, necesitas aprender, necesitas experimentar, necesitas fracasar o tener éxito y necesitas tiempo. En resumen, necesitas cambiar y es un proceso el cambio. Sin embargo, Cristo no es una criatura más. Él es la creación. Y no pertenece a la larga lista de seres creados. La Biblia afirma que Cristo es eterno. Él no tiene principio y tendrá final. Toda existencia comienza con Él y todo final depende de Él. Alfa y Omega, acuérdate. Y siendo Dios, la Escritura enseña que también es inmutable. Ese es uno de sus atributos, Él es inmutable. Lo que afirma Hebreos 13:8, Santiago 1:17 reafirma. Santiago 1:17 dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, escuche eso, no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Cristo nunca ha sido menos de lo que debería ser y no puede ser más de lo que siempre ha sido. No ha necesitado retocar nada de su persona, remodelar nada de su personalidad. No ha tenido que corregir nada de su carácter. No ha mejorado ni ha empeorado con los años. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No hay un día en el que Cristo sea más fiel que otro. No hay una tarde en la que Cristo es más misericordioso que otra tarde. No hay. Él es siempre igual, perfecto, inmejorable e insuperable. Él es inmutable. Cristo es supremo. Por lo tanto, confía en alguien que no cambia. Nunca va a cambiar. Su nombre es Cristo. La segunda implicación de su inmutabilidad es esa. Su autoridad no cambia. Juan capítulo 13, versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy, dice la palabra. La Biblia nos enseña que Él es el siervo sufriente, pero también es el monarca y señor de la historia. Conforme a su naturaleza, Cristo tiene el derecho de demandar el servicio y la devoción de toda la humanidad, de toda la creación, pero no nos obliga a hacerlo. Nos invita a que podamos hacerlo. Y, de acuerdo con sus atributos, Él cuenta con la capacidad de lograr sus planes y llevar a cabo sus propósitos, con nosotros o sin Él, o sin nosotros. Colosenses capítulo 1, de versículo 15 al 17, la palabra dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Tremendo, ¿no? Aún en medio de la confusión y de la oposición, su dominio es total y es global. Su hegemonía es imparable e invencible, porque nada está fuera de su control soberano, nada está fuera de su control. Nunca lo ha estado. Ni la vida ni la muerte, ni los poderosos, ni la humanidad pueden desviarse de lo que Él permite, de lo que Él desea y de lo que Él ha establecido. Todo está en sus manos. Él nunca ha perdido el control. Yo siempre he dicho a gracia y paz de nuestra iglesia de que aquel que creó el universo todavía lo gobierna y lo hace muy, pero muy bien. Por eso el cristiano no solamente contempla la grandeza de Cristo, sino que obedece y se sujeta y se somete ante la autoridad de aquel que es todo en todos. Y lo hace con gratitud y contentamiento. Salmo 119, versículo 72, la palabra dice así:
Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Salmo 119, versículo 127. La palabra dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Vale la pena seguir con Cristo. Vale la pena confiar en aquel que no cambia nunca. Y hay una tercera implicación en eso, de que Él es la roca inamovible de los siglos. Su actualidad no cambia. Muchas personas hoy viven preocupadas por lo que deparará un mañana que parece más incierto que nunca. En esa época que estamos viviendo de pandemia, no sabemos cuándo va a terminar esto, ¿verdad? De hecho, en los últimos 2 años, un virus microscópico puso de manifiesto una realidad que la palabra de Dios revela desde sus primeras páginas. ¿Cuál es? El sistema de este mundo es frágil y es falible. Tu vida no es más que un soplo. Esa no es una realidad. Todo lo que tienes se puede desvanecer muy rápido, muy fácilmente. En cuestión de minutos, los gobiernos más fuertes pueden verse comprometidos. Las grandes compañías pierden todo su valor y tus proyectos y planes se pueden desbaratar. Fue lo que pasó hace 2 años. Sin embargo, la Biblia enseña que hay uno en quien puedes poner toda tu confianza, sin temor a ser defraudado, sin temor a que te deje, sin temor a que te falle. Uno cuya sangre no deja de ser efectiva para purificar a todo el que se acerca a él. Una sangre derramada hace 2000 años, pero que todavía tiene poder. Uno que no cesa ni por un segundo de interceder a favor de aquellos que son suyos. Primera de Juan dice así, Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la roca inamovible. Cristo es eterno. Alfa y Omega, principio y fin. Ni viento de tormenta alguna lograrán desplazarlo 1 milímetro del lugar en que siempre ha estado. Él no cambia. Sus atributos no cambian. En su autoridad no hay variación. Su actividad no cesa y por lo tanto su actualidad no es obsoleta, no pasa. Siempre es pertinente, siempre es apropiado y siempre será oportuno. Puedes descansar y podemos descansar seguros, porque sabemos a quién hemos servido, porque aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo ha prometido. Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a abandonar. Mateo 28, versículos 19 y versículo 20, la palabra dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, hay una promesa hermosa, ¿no? Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén significa así sea y significa estoy de acuerdo. La roca inamovible e inmutable es Jesucristo. Todo cambia menos Él. Pon tu confianza en Él, no te va a defraudar. Y ya que es la roca inamovible, estudiamos las 3 implicaciones de ese hecho. Primera implicación, los atributos de Cristo no cambian. La segunda, su autoridad no cambia. Y tercero, su actualidad no cambia. Él nunca será obsoleto. En un mundo como ese que vivimos, donde hay incertidumbre, donde hoy existe, mañana no, donde hay personas que dicen hoy soy, mañana quién sabe, podemos confiar en aquel que ha dicho
Yo prometo algo. Te ayudaré y estaré contigo hasta el fin del mundo, hasta el final. Solo Cristo es capaz de prometer y cumplir con esa promesa. Por lo tanto, si alguna vez te sientes lejos de Dios, adivina quién se alejó de quién. No fue Él de ti, tú te alejaste de Él. Y cuando alguien se aleja de Cristo, Satanás interviene y logra que la persona piense, no voy a regresar, ¿qué dirán de mí allá en la iglesia? ¿Qué dirá Cristo de mí? Pero hoy te digo, Cristo te ama todavía, siempre te ha amado. Su palabra lo dice, Él te espera de brazos abiertos. El diablo siempre intenta hacer con que la persona que se alejó no regrese a los brazos de Cristo. Y es justamente donde todos tenemos que estar, en sus brazos. Estoy hablando con personas que me están viendo hoy, que son cristianos pero se alejaron de Él. Aquí no importa por qué te alejaste. Lo que importa es que el tiempo apremia que regreses a Cristo. Regresa a sus brazos. Esos brazos que un día estuvieron abiertos 6 horas por clavos metidos en sus manos, hoy siguen abiertos, pero por amor. Ya no son los clavos que lo mantienen abierto, es por amor. Es el amor que mantiene a Cristo de brazos abiertos esperando a que tú regreses hacia Él. Él está dispuesto y puede ser hoy. Yo te invito aquí hoy. Regresa a Cristo. Busca una iglesia cristocéntrica cerca de tu casa donde vives. Métete ahí. Alaba a tu Señor como antes. Es tiempo de restauración. Es tiempo de resucitar los sueños, los anhelos, los deseos, los proyectos, todo lo que Cristo te ha dado, los ministerios, acuérdate. Es tiempo de hacerlo, no espere mañana, el tiempo es hoy. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos para que podamos estar siempre sobre esa roca inamovible? Su nombre es Jesucristo. Y si te has bajado de la roca, ¿qué esperas para subir otra vez en ella? Él te espera de brazos abiertos. Vamos a orar. Senhor Jesus, graças por tu amor. Por mais que te amemos, Senhor, não te vai comparar. Não podemos amar-te como tu nos amas, por mais que lo intentemos. Esse amor que traspassa a enfermidade, esse amor que vai mais allá de las condições humanas, Senhor, propícias ou não. Esse amor que eleva o entendimento, Senhor, e acaba com o pecado. Ponga em tus manos, Senhor, as pessoas que nos estão vendo nesse momento, que um dia se declararam cristianos, pero passou o tempo e se alejaram de ti. Eu declaro hoje, Senhor, que essas almas regressarão a tus pés, porque tu queres que regressem. Porque estás aí sempre, Senhor, de braços abertos, esperando a que regressem de onde nunca deveriam de haber salido no início. Graças te dou, Senhor, por tu amor hacia nosotros e por esse compromisso que has hecho na cruz de estar conosco até o final. Eres la roca inamovible de los siglos, Señor. Eres nuestra roca y en ti estamos confiados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Regresa a Cristo hoy. Y si todavía no has tenido una experiencia con Él, acércate al Señor. De todas maneras, Él va a recibir a aquellos que se acercan por primera vez y a aquellos que regresan a sus brazos. Hazlo. Já não des lugar ao diabo, já não escutes ao diabo. Cristo te ama e nunca deixou de amar-te. Regressa hoje a Cristo, regressa à vida, regressa ao gozo. Nos vemos domingo, em graça e paz. Culto a las 11 e culto a la 1 da tarde, domingo. Que Deus te bendiga.